Y bueno, continuamos nosotros estudiando esta carta, la carta a los Gálatas, y hemos dicho desde primera instancia que es una carta que es bastante fuerte, es una carta que va a tratar, sí, determinados temas, sí, que hacen a la vida de la iglesia cuando ésta es afectada por una falsa enseñanza, por una doctrina que está afectando la vida de la iglesia. Entendemos que la doctrina realmente lleva al creyente no solo a escuchar algo, sino a vivir acorde a eso que escuchó. O sea, somos llamados justamente a vivir de acuerdo a lo que sabemos, a la doctrina que hemos adoptado y que tenemos. Por eso estos hermanos en toda una región de Galacia se encontraban en diferentes puntos de toda la región, de toda la provincia, y de pronto detrás de todo eso había iglesias representadas en diferentes lugares. Y cada una de ellas vivía acorde a la enseñanza, al igual que nosotros hoy. Por eso es importante estar seguro de la doctrina que recibimos, estar seguro de que esta doctrina pueda ser sustentada con la escritura y que pueda no presentar contradicciones con otros puntos, sino que estudiados en su contexto podamos de alguna manera interpretar todo una línea, porque Dios no es hombre para mentir. Entonces, realmente cuando miramos toda la palabra de Dios, toda la escritura que es inspirada por Dios, vamos a tratar de ver justamente que todo se va a conectar, de una u otra forma se va a estar conectando. Y por eso es importante estudiar toda la palabra de Dios y no simplemente alguna frase aislada. Ahora, para todo esto, me gustaría comenzar orando. Vamos a orar para empezar el estudio de esta mañana y juntos vamos a sumergirnos y vamos a continuar con el capítulo 4 de la carta a los Gálatas. Acompáñenme en oración. Padre nuestro, te damos gracias porque podemos en esta mañana abrir tu palabra y ser desafiados, ser bendecidos por tu palabra y realmente darte las gracias porque nosotros podemos realmente en obediencia a tu palabra reunirnos a través de la distancia, cada uno desde su hogar, por este tiempo especial que estamos viviendo, por el COVID-19, y te ruego, Padre, para que puedas guiar a cada persona al conocimiento de tu verdad. Que cada persona que escuche este mensaje, que todavía no te ha conocido, pueda conocerte, que pueda conocerte a ti como Salvador personal. No conocer una religión, sino al único Dios vivo y verdadero, que puede darle de una forma eficiente y completamente garantizada la salvación de su alma. Y Padre, también rogarte por aquellos que te hemos conocido, que podamos ser animados, edificados en tu palabra, que todas aquellas cosas que recibimos de ti pueda ser algo que nos ayude a crecer basados en la escritura. Señor, que nuestras vidas puedan ser transformadas por el Evangelio, que nuestra conducta pueda ser transformada y regenerada. Realmente nosotros entendemos de que nosotros solos no podemos hacerlo. Necesitamos de ti cada día, porque cuando nosotros dependemos de nuestra fuerza, es ahí donde nos equivocamos, es ahí donde te fallamos, es ahí donde realmente vamos y descendemos aún muchas veces a pecados, aún de nuestra propia vida pasada, Señor. Te rogamos, Señor, para que nos ayudes a permanecer en ti, para que todas aquellas cosas que pertenecen, Señor, a la vieja vida queden allí, Señor, y que no sean traídas en el tiempo presente. Danos tu fuerza, Señor, y te rogamos por aquellos también que están pasando necesidades, que los guardes, que los protejas, que les sustentes, que les proveas las cosas que necesitan, Señor, y que bendigas cada hogar que está escuchando este estudio en este día y a través del tiempo. Gracias te damos por todo. Guía también este tiempo mis palabras para que realmente sean controladas por el Espíritu Santo y pueda edificar y guiar, Señor, hacia donde tú quieres en esta mañana. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, estamos estudiando, como decía, Gálatas capítulo 4 y voy a tener lectura del capítulo 4, ¿sí? Y hemos estado estudiando nosotros y ya esta carta y me gustaría que puedan acompañarme en la lectura, ¿sí? Y voy a empezar a leer desde el versículo 8 y lo vamos a hacer
hasta el versículo 20. Me acompañan por favor ahí, dice así. Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses, mas ahora, conociendo a Dios, o más bien, siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos, a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Ningún agravio me habéis hecho, pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el Evangelio al principio, y no me despreciaste ni desechaste por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien me recibisteis como un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. ¿Dónde pues está esta satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubieseis podido, os hubiera sacado vuestros propios ojos para dármelos. ¿Me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad? Tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros para que vosotros tengáis celos por ellos. Versículo 18. Pues es mejor celo en lo bueno, es mejor celo en lo bueno siempre y no solamente cuando estoy presente con vosotros. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono en cuanto a vosotros. Y bueno, acá en esta lectura vamos a tratar de meternos, de sumergirnos en lo que la Escritura nos está diciendo en estos versículos, y por eso es que vamos a empezar con el versículo 8. Dice justamente, ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servía a los que por naturaleza no son dioses. Entonces Pablo lo que está reconociendo acá es que sus oyentes y la gran mayoría de la iglesia que estaba escuchando esta carta que era leída, ¿sí? Le decía que en otro tiempo servían justamente a los que por naturaleza no son dioses. Entonces lo que les va a decir Pablo en todo esto es que hay otro tiempo del cual él va a citar, ¿sí? Y hace una aclaración, dice, no conociendo a Dios. O sea, está citando un tiempo donde ellos no eran creyentes, donde no eran iglesia todavía. Entonces él va a citar todo eso y les va a decir justamente que en ese tiempo ellos servían, ¿sí?, a los que por naturaleza no son dioses. Y quiero hablar primeramente de esta palabra servir, ¿sí? Esta palabra servir es la palabra que se usaba para el hecho de esclavos, ¿sí? Es esa palabra que va a ser entendida por toda la audiencia de Pablo. Porque en el Imperio Romano era muy común hablar de esclavitud. Casi todos sabían ese término porque casi todos se habían fundamentado, si todo el imperio había crecido también por el hecho de la esclavitud. Y bueno, al inicio y cuando había muchas guerras donde salía a conquistar el imperio, ¿sí? Salían los romanos a ir conquistando los botines, ¿sí? Los premios de esas batallas ganadas, esas guerras que hacían, se traían, ¿sí?, a los que habían derrotado y los convertían ahora en esclavos del Imperio Romano. Así que los traían a Roma y los vendían en lugares públicos y los vendían allí, ¿sí? No importaba si algunos tenían algún conocimiento académico, si eran magistrados, si eran simplemente agricultores, no importaba qué oficio tenían, los traían a los que habían conquistado y los ponían como esclavos y los vendían de acuerdo a las necesidades que se iba a suplir. Era, digamos, algo muy común dentro del imperio. Y ahora, no solo todo eso fue creciendo, ¿sí?, en principio en todas las conquistas que tuvieron cuando fue creciendo todo, sino que también había un lugar donde, ahí en un templo muy conocido, donde se llevaba, en una columna de ese templo, se llevaba a los hijos, ¿sí?, que no se querían, ya sea por algún tipo de enfermedad que podían llegar a tener o porque no podían sostenerlo económicamente, ¿sí?, los llevaban a este lugar. Y en principio lo que hacía el Estado era proveerle tutores a ellos que lo iban a criar y lo iban a cuidar, ¿sí? Si tenía alguna deformidad o algo así, directamente no tenía posibilidades de vivir, ¿sí?, dentro del imperio, si los dejaban ahí. Entonces el Estado quería colaborar con todo eso y les proveía eso, como un acto de misericordia. Pero lógicamente,
los que iban a ir a buscar también dentro de todo esto eran los esclavistas, los que tomaban a estos niños, ¿sí? A estos bebés, a estos que dejaban ahí, y también los ponían en esclavitud, ya sea para alguna necesidad en el hogar, o también si eran niñas, quizás para prostituirlas. Así que el imperio entendía todo este sistema de esclavos, de esclavitud. Así que de pronto lo que va a decir Pablo acá es, dice, justamente, ustedes eran esclavos. Dice, eran esclavos de dioses que no eran Dios. ¿Sí? Y entonces, bueno, acá va a entrar en algo que es bastante importante y que quiero citar justamente con todo esto. Lo que debemos entender es que realmente el ser humano va a estar de una u otra forma, ¿sí? Siendo esclavo de alguien o de algo. ¿Sí? Alguien puede ser esclavo de algún vicio. O sea, uno puede ser esclavo de alguna cosa que lo controla, que lo domina, que ejerce poder sobre uno. Entonces es esclavo de eso mismo. Cualquier tipo de adicción podemos citar, ¿sí? Pero podemos ser esclavos de quizás de los deseos de alguna persona, de los intereses de alguien. Y nos volvemos, ¿sí? Y queremos simplemente complacerlos. Ahora, inevitablemente vamos a ser esclavos de algo o de alguien, ¿sí? Y Pablo va a citar justamente que ellos eran esclavos de, dice ahí, los que por naturaleza no son dioses. Entonces lo que tenemos acá justamente es algo completamente claro. Pablo lo que le está diciendo justamente es que ellos se habían dejado esclavizar en otro tiempo por estos falsos dioses, ¿sí? Y algo muy claro acá, ¿sí? Es que la escritura, cuando uno lee la escritura y la va a leer desde el principio al fin, va a encontrar en la escritura, ¿sí? En la Biblia, que hay un solo Dios digno de adorar. Y que ningún ser humano tiene que postrarse delante de ningún llamado Dios, de ningún santo, de ningún nada. No, lógicamente, son falsos dioses. Si tan solamente vos que me estás escuchando podrías tomarte un tiempo de tu vida para leer la Biblia, te darías cuenta que el ser humano únicamente tiene que adorar, tiene que realmente honrar y dirigir toda su vida hacia un solo Dios. Quizás esto no le gusta mucho a los que están escuchando este video. Quizás alguno se sienta ofendido, pero déjame leerte un pasaje que es paralelo a este, y hay un montón de otros, como te digo, lo vas a encontrar en toda la escritura. Pero primero los Corintios capítulo 8, versículo 4 al versículo 7 dice así: Pablo mismo está escribiendo a otra iglesia y le va a decir así: acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo. Pablo insiste en este tema: un ídolo nada es en el mundo. Un ídolo es todo aquel que es objeto de culto, de adoración, y que no hay más que un Dios. Así que lo que dice Pablo a los Corintios es que sabemos, si es de pleno conocimiento, justamente que un ídolo no es nada en el mundo. No es nada, dice. Y que hay un solo Dios. Versículo 5 de 1 Corintios capítulo 8. Pues aunque haya algunos que se llamen dioses, porque los hay, diría la expresión, de que los hay, ¿no? Hay un montón de dioses en el mundo. Y en toda la historia de la humanidad siempre ha habido dioses. Y dice, aunque haya algunos que se llamen, no que sean, sino que se llamen o que lo llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, entre paréntesis, como hay muchos dioses y muchos señores, porque hay, dice Pablo, para nosotros, ¿sí? Los que han creído en Dios, para nosotros, dice Pablo, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Versículo 7. Pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos, habituados hasta aquí a los ídolos, ¿sí? Hay muchas personas que dice acá la Escritura, ¿sí? Que no tienen este conocimiento.
Y quizás este sea tu caso, quizás sea tu caso que estás escuchando este video y que estás viéndolo y estás diciendo, ¿cómo esta persona va a decir eso? Si yo tengo un montón de dioses al cual le adoro, a cual le pido y hasta aún me concede. Bueno, déjame decirte que se concedan esos deseos no significa que el Dios que habla en la Escritura sea el que te los da. Así que la Escritura dice que hay un solo Dios y que no está en todo este conocimiento. Y que estos dioses no son nada en el mundo y que no son dioses al igual que este Dios del cual la Escritura habla. Porque hay uno solo, no hay muchísimo, hay uno solo. Y en este Dios encontramos la plenitud de todo. Así que justamente las religiones van a hacer esto, van a poner al hombre justamente en esclavitud, a cumplir un montón de ritos, a cumplir un montón de cosas, de mandamientos, de dogmas, de tradiciones, y que el hombre no la puede cumplir. Ahora, no solo que no la puede cumplir, sino que si vamos a poner un caso hipotético de que la llegue a cumplir a todos, ninguna religión en todo el mundo puede, por medio del cumplimiento de eso, llevarte a la justificación delante de Dios. Seguí escuchando el estudio que vamos a seguir hablando en cuanto a esto. En Efesios justamente 2:9, no es por obras para que nadie se gloríe. Porque si fuera por obras, la gente se sentiría orgullosa de que llegó a la presencia de Dios, ¿sí? Llamale el nombre que quieras, solamente por lo que hizo, por su trabajo, por cumplir con estas cosas. Y dice justamente, el gloriarse delante de Dios es pecado. Por lo tanto, dice Dios justamente que la salvación no puede ser por obras, para que nadie se sienta orgulloso de eso. Sigamos escuchando el estudio, sigamos viéndolo. Y dice versículo 9, volviendo a Gálatas capítulo 4, dice, mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos, a los cuales queréis volver a esclavizar? Así que lo que vemos acá, justamente, que Pablo está diciendo en el versículo 9, va a utilizar esta palabra conociendo. Esta palabra conociendo en el versículo 9 es distinta a la cita dos veces en el versículo 9, y es distinta a la que dice en el versículo 8. La del versículo 9 en el original es una palabra que es tener conocimiento justamente en su plenitud, tener un conocimiento, ¿sí? Y en la escritura lo entendemos cuando habla esta palabra en el original, que está refiriéndose a los que Dios conoció para salvación. Entonces, acá en este contexto dice, mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios. Y acá hay como Pablo diciendo algo y después diciendo, retractándose de lo que dijo primero. Porque en primera instancia dice conociendo a Dios, como si dependiera del hombre conocer a Dios, como si estaría en el hombre llegar al conocimiento de este Dios Salvador. Y no, de ninguna manera está en el hombre. Bueno, hemos estado estudiando esta carta de Gálatas y hemos dado cuenta justamente de que el hombre por sus medios, por sus fuerzas, por todo lo que quiera hacer, no puede alcanzar por más que quiera esa salvación. Por lo tanto, Pablo se va a retractar. Y acá en esta parte donde él retracta este argumento que dice al principio, dice, mas siendo conocidos por Dios. Porque no es que Dios estaba perdido, ¿sí? Y nosotros lo encontramos, sino que es al revés. Nosotros estábamos perdidos y Él nos encontró y Él nos vino a buscar. Por eso dice justamente Lucas que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, hablando de Jesús que vino a buscar lo que se había perdido, esas ovejas que se descarriaron y cada una fue, ¿sí?, por su lado. Bueno, Jesús mismo vino a buscarnos porque nosotros nos habíamos perdido. Por lo tanto, acá Pablo usa esta expresión, ¿sí?, de más siendo conocidos por Dios, ¿sí? Y con esto me gusta que la Escritura tenga situaciones como esta porque te transmite la idea de Pablo como alguien que también, ¿sí?, cuando está hablando y cuando está argumentando y cuando está exponiendo una doctrina también, puede de alguna forma, en este afán de transmitir algo, quizás como equivocarse. Hay una parte humana en todo esto, donde Pablo mismo se da cuenta que se equivoca en la expresión y decide
no borrarlo, sino dejarlo, porque podía haberlo borrado, podía haberlo tachado, pero no lo hizo. Quedó ahí para nosotros hoy. Porque realmente es bueno entender de que todos somos humanos y que por ahí nosotros, por ahí cuando a todos nos pasa de que por ahí queremos dar a conocer una doctrina y algo que es nuestro fuerte, quizá el tema de la doctrina, por ahí podemos comenzar a hablar algo y con alguna ilustración, con algo que decimos por ahí, se transmite otra idea que la que creemos o la que quisimos decir. Por lo tanto, ¿sí? Si alguien nos dice, podemos retractarnos y corregir eso, porque no lo creemos. Pero si no, bueno, queda ahí. Y me gusta ver eso, que Pablo también, en este momento, sí, hay una parte humana donde él está argumentando y dice algo y después se retracta, justamente. Porque no cree lo que dijo anteriormente, sino que lo expresó de esa forma en ese momento y el Espíritu Santo quiso que eso quede para nosotros hoy también. Así que recordad, nosotros ¿sí? Nos podemos equivocar cuando queremos también exponer algo. ¿Sí? Y bueno, lo importante es si nos damos cuenta, no tener temor en ir para atrás y corregirlo, porque no hay ningún problema en eso, porque fue quizás una mala expresión, lo dijimos sin querer. ¿Sí? Todos nos podemos equivocar. Bueno, ahora dice así, más bien, siendo conocidos por Dios, porque acá lo importante a todo esto es entender de que, que Él nos conozca, que Dios nos conozca. Porque muchas veces el hombre dice que conoce a Dios, pero en realidad no lo conoce, ¿sí? Porque tiene una religión, porque va a un lugar, porque... Y dice, sí, yo conozco a Dios, pero la realidad es que Él no lo conoce. Y por eso es importante indagar justamente cuál es la base de tu fe, porque eso te va a ayudar a saber si realmente sos conocido por Dios o no, porque Dios estableció una forma en que el hombre pueda ser salvo, ¿sí? Así que dice, ¿cómo es que os volvéis de nuevo los débiles y por el rudimento a los cuales queréis volver a esclavizar? Y Pablo lo que está diciendo con este versículo, ¿sí? Que es algo bastante interesante. ¿Cómo puede ser que si ustedes realmente son salvos, si ustedes conocieron al verdadero Dios, ¿sí? Porque Dios los conoce a ustedes, ¿sí? Ustedes lo conocieron, ¿sí? ¿Cómo puede ser que ustedes vuelvan a esto que antes los había esclavizado? ¿Con qué motivo? ¿Por qué es que van a todo esto? ¿Por qué van hacia allá atrás? Es algo bastante absurdo lo que estaban haciendo los Gálatas, ¿sí? Era bastante absurdo. Después vamos a leer el contexto en Hechos. Pero era muy absurdo. ¿Pero por qué era absurdo esto? Porque es como cuando uno piensa quizás en la universidad. ¿Sí? Hay universitarios que están estudiando una carrera por una profesión. Y se encuentran ahí cursando ya su tercer año quizás en la carrera. Y de pronto se le ocurre decir, no, pero en realidad yo creo que... porque alguien vino y me dijo y me estaba explicando que me va a ayudar muchísimo más si yo vuelvo al nivel de educación inicial, quizás en la primaria, a un cuarto grado, porque lo que me van a enseñar en ese cuarto grado en la primaria me va a ayudar para mi carrera. Y sería completamente absurdo plantear eso. ¿Por qué? Porque esto, ¿sí? Lo de la primaria, ayudó para que llegue a ese nivel en el que estoy. Pero estando en ese nivel no tiene ningún sentido retroceder bajo ninguna circunstancia. Es completamente absurdo lo que estaban haciendo estos Gálatas. Es absurdo tratar de mezclar el evangelio expresado en la escritura con ritos, con mandamientos, con cosas dadas por el hombre, aunque Dios mismo la haya establecido en el Antiguo Testamento. Y querer mezclar todo esto es completamente absurdo. Esa es la exposición de Pablo. Pablo sigue en su argumentación, ¿sí? Luego, en todo esto, tenemos ahí, fíjense la expresión del versículo 10. Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años, ¿sí? Y acá cuando habla de guardar es algo, no que Pablo está suponiendo, sino que Pablo sabe que lo están haciendo. Pablo sabe de que es algo real eso, no está especulando nada, está completamente corroborado. Y es por ese motivo que dice, guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Bueno, este era el sistema, ¿sí? Que Israel tenía en el tiempo de la ley. Entonces esto era común, esto era parte del sistema del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. Esto no estuvo mal bajo ninguna circunstancia. Dios lo había dado así
Dios no se equivocó, Dios lo había dado así al pueblo y estaba bien. Y Gálatas habla de que eso estaba bien. Aunque tenía que ver con un tiempo particular, eso estaba bien. ¿Sí? No estamos diciendo que estaba mal eso. ¿Sí? La iglesia no predica que eso estaba mal en su tiempo. Bueno, ahora me gustaría que veamos esto de dónde vemos estas palabras de días, meses, tiempos y años para lograr nosotros quizás entender un poquito de esto que está hablando. ¿Sí? Por ejemplo, nosotros podemos justamente mencionar el Antiguo Testamento. Hay varios pasajes del Antiguo Testamento que hablan acerca de esto. ¿Sí? Lo completamente extraño, ¿sí?, para el contexto de Gálatas es que eso que se había dado antes esté ahora en la iglesia. Algo que Pablo ya había enseñado. ¿Sí? Eso era completamente lo que era raro. ¿Sí? Yo quiero leer de lo que dice un comentarista, Barclay, dice así. Una de las características de la ley judía era la observancia de tiempos especiales. En este pasaje los días son los sábados de cada semana, los meses son las lunas nuevas, las estaciones son las grandes fiestas anuales como la Pascua, Pentecostés y Tabernáculos, los años son los años sabáticos, es decir, cada séptimo año. El fracaso de una religión que depende de ocasiones especiales es que casi inevitablemente divide los días en sagrados y seculares, y la consecuencia casi inevitable es que cuando una persona ha cumplido meticulosamente los días sagrados, es propenso a pensar que ha cumplido sus deberes para con Dios. Bueno, acá tenemos un poco la explicación de todo eso. Así que cuando vemos esta explicación, vemos con total claridad, ¿sí?, cómo era esta división. Ahora, déjame decirte que tratar de mezclar eso que había dado la ley en el Antiguo Testamento, que estuvo bien en su tiempo, reitero esto, mezclarlo con la iglesia, ¿sí?, no es una enseñanza que vemos en el Nuevo Testamento. No es una enseñanza que vemos en el Nuevo Testamento. De hecho, la enseñanza del Nuevo Testamento, ¿sí?, va a contrarrestar a aquellos que dicen que es necesario cumplir con cosas para ser salvo y tratan de mezclar todo esto. Bueno, voy a citar algunos pasajes, ¿sí? Por ejemplo, uno se encuentra en Marcos capítulo 2, versículo 2, y ahí Jesús está hablando justamente de unir dos cosas diferentes, y lo que logra hacer esto, ¿sí?, es romperse, ¿sí? Ahí justamente dice Marcos 2, 18 al 22, así: los discípulos de Juan y de los fariseos ayunaban, y vinieron y le dijeron: ¿por qué los discípulos de Juan y de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están de boda ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo el esposo, no pueden ayunar. Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces en aquellos días ayunarán. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo y se hace peor la rotura. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama. Y los dos odres se pierden, pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Así que lo que está diciendo el Señor Jesucristo es que no se podían unir dos cosas. Cuando uno trata de unir esto, termina siendo algo contraproducente. Algo que parece bueno, ¿sí? Una rotura en una vestimenta nueva, se le pone un pedazo de tela vieja, ahí va a estar trabajando diferente y se va a terminar rompiendo. Entonces no se puede unir, no se tiene que unir. Así que se tiene que dejar uno con una cosa y otro con lo demás. Entonces, vemos a Jesús mismo hablando de que no hay que mezclar, ¿sí?, conceptos. Ahora, veamos Hechos capítulo 15. Bueno, la iglesia de Jerusalén habló sobre no imponer el judaísmo a los gentiles, ¿sí? ¿Qué gentiles? A la iglesia. Vamos a hablar de esa diferencia. Pero Hechos habla en cuanto a esto. Había este problema que estaba pasando, y era lógico que cuando se encontraron en Antioquía, en la iglesia donde estaba Pablo, ¿sí?, se había juntado la enseñanza apostólica, se quería mezclar con la enseñanza mosaica, ¿sí?, se la quería mezclar, y que había que cumplir con los ritos de Moisés y todas las cosas que Moisés había dado. Eso llevó a que la iglesia esté sufriendo casi una ruptura, una división, y eso habla Hechos capítulo 15, y es el motivo por el cual
Pablo, guiado por el Espíritu Santo, con algunos hermanos, va hacia Jerusalén donde se encontraba, ¿sí?, los otros apóstoles, ¿sí?, los apóstoles que habían caminado con el Señor. Se encontraba también Jacobo, que era el líder del anciano principal de la iglesia en Jerusalén. Se encontraban todos ellos ahí, y al escuchar todo esto, ellos van a llegar a un acuerdo. Hechos capítulo 15, versículo 22 a versículo 29, lo voy a leer, dice así: entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia. O sea, eran como un acuerdo todo lo que se estaba por decir ahora. Elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tiene sobrenombre Barsabás, y así las varones principales entre los hermanos. Versículo 23. Y escribir por conducto de ellos, o sea, por medio de ellos, los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia. Salud, ese es el saludo. Versículo 24. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, dice, de acá, de toda la región, de toda la iglesia, ¿sí?, de Judea, a los cuales no dimos orden. Dice, estos salieron por cuenta propia, la iglesia en Jerusalén no los mandó. ¿Qué hicieron ellos? Dice versículo 24, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. Así que lo que estaban haciendo esto era que guarden la ley mosaica los gentiles, la iglesia. Entonces, ahora va a decir así, nos ha parecido bien, dice Jacobo, los apóstoles, la iglesia en Jerusalén, con Pablo y todo lo que estaban, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviaros a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabras os harán saber lo mismo, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros, versículo 28, no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. Acá está diciendo Santiago o Jacobo, ¿sí?, que el Espíritu Santo estaba guiando estas palabras a la iglesia en Antioquía, a la iglesia conformada por judíos y por gentiles que habían creído en Cristo, en Jesús. Entonces, como habían creído, ¿sí?, no había que imponerle a ellos ninguna carga. Versículo 29. Que os abstengáis de los sacrificados de los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas, si os guardaréis, bien haréis, pasarlo bien. Así que el mandamiento para la iglesia en Antioquía no era que cumplan con todas las leyes mosaicas, no había que cumplir todo lo que había dado Moisés. Así que si el Espíritu Santo, si los apóstoles llegaron a esta conclusión y dijeron eso para la iglesia, ¿por qué aún hoy hay iglesias o hay personas que dicen que hay que cumplir con esto? Porque hay personas que hasta judíos pueden llegar a ser, ¿sí?, de sangre, de linaje, de descendencia, y que quieren que los gentiles se sometan a los ritos mosaicos, aun porque ellos mismos lo hacen, si el Espíritu Santo no le ha parecido bien hacerlo. ¿Con qué autoridad se atreven estas personas a decir, a predicar y a enseñar que hay que cumplir con todas estas cosas como parte de la vida del creyente? ¿Con qué autoridad? Si el Espíritu Santo, que guió la Escritura, guía estas palabras, y a los apóstoles, y a los líderes, y a la iglesia misma en Jerusalén, ¿con qué autoridad estas personas lo hacen? Con ninguna. Con ninguna autoridad de Dios. Lo hacen con sus palabras. Por lo tanto, carecen de autoridad y respaldo de Dios. Hablan de cuantas cosas no saben ni entienden y la tuercen. Tuercen la Escritura. Estos hombres que perturbaban la iglesia del Señor en este tiempo.
en el tiempo donde Pablo está hablando. La misma perturbación causa en la iglesia del Señor en el tiempo presente. Cualquier enseñador que no esté enseñando esto que estamos transmitiendo está yendo en contra de la sana doctrina, de la Escritura, de lo que Dios estableció en su palabra. Ahora, también vemos algunas enseñanzas de Pablo. Primero a los Corintios capítulo 10, veamos, acompáñenme ahí. Hay una expresión ahí que me gusta que citemos. Primero a los Corintios capítulo 10, versículos 31 y 32. Lo voy a leer, son dos versículos cortos. Dice así: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. O sea que hay tres grupos que está citando Pablo: judíos, gentiles y también dice iglesia de Dios. O sea que hay tres grupos, no hay dos grupos. No hay un Israel reformado, Israel y la iglesia es lo mismo. No. Pablo mismo dice, están los judíos, están los gentiles y está la iglesia de Dios. ¿Y qué es la iglesia de Dios? Es justamente todos aquellos, ya sean judíos o gentiles, que han declarado o que han asumido esta fe personal de Dios como su Salvador. Entonces ya no son judíos delante de Dios, ya no son gentiles delante de Dios, sino que son iglesia de Dios. Bueno, Colosenses capítulo 2, porque alguno puede decir, no, lo que pasa es que Gálatas tiene un griego completamente diferente, pueden argumentar en contra de algo de esto, ¿sí? Pero vemos que hay otros pasajes que están yendo acorde a lo que Gálatas también está diciendo. Como lo vimos en Hechos recientemente, veamos Colosenses, ¿sí? Colosenses capítulo 2, versículo 17, ¿sí? Y vamos a ver lo que dice Colosenses capítulo 2, versículos 17 y 18. Dice así, sí, hablando de todo lo que son fiestas, todo lo que son ritos y todo lo del sistema judío que pudo haber sido mezclado con el gnosticismo ahí en Colosas, dice así: todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive, ninguna persona los prive de vuestro premio, de vuestro galardón, de vuestra recompensa, prestando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. ¿Sí? Entonces, acá lo que está diciendo justamente Colosenses es que con esto de fiesta, luna nueva, día de reposo, todo esto, versículo 16 que dice, nadie los tiene que privar, nadie los tiene que inquietar. ¿Sí? Y cuando acá tenemos, dice acá justamente que sombra de lo que ha de venir. Y cuando usa la expresión, sí, todo esto ha de venir, ¿sí? Es algo que se ve como a futuro, ¿sí? Pero por pasajes paralelos, ¿sí? Podemos notar justamente Efesios 2:7, te habla del mundo venidero, también habla de esto del mundo venidero, y cuando habla del mundo venidero está hablando del tiempo presente, el tiempo presente donde se está dando a conocer el misterio que antes había estado oculto por los siglos y edades, pero que ahora le ha parecido bien, ¿sí? Darlo a conocer. Y dice Pablo, de lo cual yo fui ministro suyo. Así que lo que está dando a conocer es el misterio de la iglesia. Y eso, cuando habla de misterio, ¿sí? Es cuando está hablando del mundo venidero. El tiempo presente, aunque es una expresión como futura, se fue dando a conocer en ese tiempo donde Pablo escribió esta carta, ¿sí? Entonces, ahí justamente en primera a Crónicas, primer libro de Crónicas, capítulo 23, versículo 31, tenemos esta agrupación, ¿sí? De lo que decíamos, ¿no? Primer libro de Crónicas, capítulo 23, versículo 31, y para ofrecer todos los holocaustos a Jehová, los días de reposo, lunas nuevas y fiestas solemnes, según su número y de acuerdo con su rito, continuamente delante de Jehová. Así que en todo esto, lo que tenemos acá nosotros, lo que podemos notar, lo que podemos ver, es que todo esto era parte del sistema judío y que estaba bien, Dios lo había establecido de esa forma. Eso era sombra, ¿sí? De lo que iba a venir un día, tanto el templo, los sacrificios,
todo eso apuntaba hacia Cristo. Todo eso era sombra de lo que se iba a cumplir en Cristo. Todo eso que era algo que llevaba, y por medio de eso vemos el libro de Hebreos, o la carta de los Hebreos justamente, que todo eso lo va a comparar, ¿sí?, con el sacerdocio, con el templo, con la sangre, con todo, aún con los ángeles, todo lo compara con Cristo. Y va a poner a Cristo en comparación a todas esas cosas que Dios había establecido, porque todo eso apuntaba hacia Cristo, y Cristo es mejor que todo ese sistema. Así que, ¿con qué necesidad la iglesia tiene que cumplir con cosas que era sombra cuando tiene al mismo Cristo? Al mismo Jesucristo. ¿Con qué necesidad? Con algo que es sombra, se va a conformar con eso, cuando Él es la plenitud de todo, cuando Cristo mismo es la plenitud de todo. Bueno, hay un montón de otros pasajes que podemos hablar, pero simplemente era para mencionar justamente en cuanto a esto, que es muy importante definir, ¿sí? Cuando la iglesia, ¿sí?, cuando la iglesia, por más que sea evangélica, te quiere imponer cosas que cumplas, y si no la cumplís, perdés tu salvación, no sos salvo, y estás haciendo todo eso por miedo al infierno, déjame decirte esto: no está de acuerdo con el Nuevo Testamento, no está de acuerdo con la Escritura, con lo que la Escritura dice. Te animo a que empieces a leer la Escritura por vos mismo y darte cuenta que esa iglesia, por más que tenga un título y que diga evangélica, no significa que predique el evangelio. Pablo dice a los Gálatas: no que haya otro evangelio, porque no hay otro evangelio. El evangelio es uno solo. Como Dios es uno solo, el evangelio es uno solo. Pero hay algunos que tuercen y perturban y distorsionan el verdadero evangelio, que lo diluyen, que lo disuelven, y por medio de eso esclavizan a los hombres. Así que te desafío y te animo a que, si estás en una iglesia que te ha dicho eso, aunque sea evangélica o de cualquier otra religión que se te ocurra pensar, lee la Biblia. Lee la Biblia y vas a encontrar el único Dios vivo y verdadero en esta escritura. Versículo 12, voy a leerlo. Os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros, ningún agravio me habéis hecho. Y acá cita la expresión de hermanos, sigue hablando como hermanos en la fe, ¿sí?, como alguien que está al lado, alguien que entiende lo que está viviendo, ¿sí? Y con todo esto, ¿sí?, que estamos hablando, ¿qué es esto de que sean como yo, porque yo me hice como ustedes? Y por eso me gustaría que me acompañen, ¿sí?, a Hechos capítulo 13, para ver un poquito, porque estamos hablando de la carta a los Gálatas, y por ahí no tenés en mente todo lo que pasó en la región de Galacia, y está bueno que de alguna manera veamos el contexto, cómo es que llega el Evangelio, porque él está citando el testimonio de ellos, cómo es que llega el Evangelio a Galacia. Entonces, bueno, acá va a decir justamente cómo fue que pasó todo esto. Bueno, Pablo estuvo predicando en una sinagoga, porque él entendía de que el primer campo donde él iba a una sinagoga donde se reunían y les leía, ¿sí?, la escritura, y por medio de ella les predicaba acerca del Mesías. Y por eso es que va a decir Hechos 13, ¿sí?, versículo 38, sabed pues que esto, varones, hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él, o en el Mesías, es justificado todo aquel que cree. Así que Pablo se encontraba en la región de Galacia predicando en la sinagoga, que por medio de la ley de Moisés ellos no podían justificarse delante de Dios.
¿Y qué fue lo que estuvimos desarrollando en la carta de Gálatas? ¿Sí? Es lo mismo, es lo mismo. Bueno, ¿qué es lo que pasa con esto? Es que este grupo de hebreos, de judíos, rechazan este mensaje. Versículo 42. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el siguiente día de reposo hablasen de estas cosas, y despedida la congregación de los judíos y de los prosélitos piadosos, siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándole les persuadieron a que perseverasen en la gracia de Dios. Fíjense que menciona la ley, y ahora que ellos habían escuchado este mensaje y que creyeron de ellos, le dice que perseveren en la gracia. Lo mismo que está hablando de la libertad en Gálatas, de la gracia de Dios. Versículo 47. Pablo es rechazado por todos los judíos, ahí ya directamente, y Pablo dice, porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para dar luz a los gentiles, a fin de que sean para salvación hasta lo último de la tierra, citando el pasaje de Isaías capítulo 42 y capítulo 49. Está citando al profeta Isaías, ¿sí? Y con eso le estaba predicando y estaba argumentando que así este mensaje no solamente era para la nación de Israel, sino que también era para los gentiles. Versículo 48. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenadas para vida eterna, ¿sí? Los que Dios había conocido, dice ahí. Versículo 49. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. O sea que la palabra del Señor que había sido predicada por Pablo había llegado a toda la provincia, toda la región, dice, ¿no? Versículo 50. Pero los judíos instigaron a muchos, a mujeres piadosas, distinguidos, y a los principales de la ciudad, y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé, y los expulsaron de sus límites. Entonces ellos, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio. Así que lo que tenemos acá es que lo que está diciendo es que cuando él estuvo ahí en Galacia, les predicó acerca de este mismo mensaje, y no es que les impuso a los gentiles que cumplan con los ritos de Moisés. No les impuso eso. Él estuvo andando como los gentiles, como si no estuviera sujeto a la ley, dice ahí. Así que él estuvo andando como un gentil en medio de ellos. Entonces dice, yo me hice como uno de ustedes, dice versículo ahí 12, que os hagáis como yo, porque yo también me hizo como vosotros. Entonces dice, si yo, habiendo sido judío, no estaba cumpliendo con nada de lo que la ley me estaba diciendo, andaba como ustedes, ahora les digo que ustedes sean como yo, justamente, que anden como anduve en ese tiempo que anduve entre vosotros. Así que lo que tenemos acá es que los mismos judíos, descendientes de Abraham, ¿sí?, lo habían justamente echado a Pablo y a Bernabé. Entonces habían rechazado todo esto. Y evidentemente, varios de los que habían rechazado, y quizás pudo haber sido estos que estaban ahí, que lo habían rechazado, quizás pudo haber sido los que se metieron dentro de la iglesia y comenzaron a querer arrastrarlos, a cumplir con los ritos de Moisés, lo cual Pablo había predicado en su propia sinagoga, que esos ritos no los podían justificar delante de Dios. Y dice, ningún agravio me habéis hecho, yo estuve ahí, y ustedes recuerdan todo ese momento, nadie me estuvo ofendiendo, ni lastimando, ni haciéndome nada de ustedes, ¿sí? Es más, es como que va a comenzar a hablar cómo fue la reacción de ellos para con Pablo y con Bernabé. Bueno, ahí va a decir versículo 13, pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio, y no me despreciaste ni desechasteis por la prueba que tenía mi cuerpo, antes bien me recibiste como un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. Así que lo que tenemos acá dice que ese tiempo que él estuvo ahí en Galacia, lo recibieron como a un ángel de Dios, como a Cristo mismo. Ese fue el recibimiento, ese fue el hospedaje de esos creyentes. Lo recibieron, ¿sí?, de una forma completamente extraordinaria. Y él dice justamente, vosotros sabéis que a causa de la enfermedad del cuerpo anuncié el evangelio al principio. Es muy probable justamente que Pablo, ¿sí?, haya llegado a este lugar por causa de una enfermedad.
y que probablemente por lo que Pablo está reconociendo ahí, ¿sí?, no haya estado dentro de la agenda evangelística o de campaña misionera predicar en Galacia, pero por causa de la enfermedad lo tuvo que hacer, ¿sí? Así que él, por causa de la enfermedad, les predicó el Evangelio, estuvo ahí y les predicó el Evangelio. Así que cuando cita todo esto, dice, no me despreciasteis, no me desechaste a mí ni el cuerpo mío, porque claro, imagínense, una persona que es un gran apóstol, que hace señales, que hace prodigios, que hace milagros, de pronto estaba enfermo, completamente enfermo. Podían haberlo rechazado. Imagínate una persona completamente enferma, que te está predicando, lo dejas de lado. Uno tiene la tendencia de como que no es importante tanto lo que me está diciendo. Está enfermo, ¿qué va a decir? ¿Qué mensaje me puede decir? ¿Qué mensaje poderoso me decide postrado o acostado o enfermo? ¿Sí? Pero no tomaron la enfermedad como una excusa para no recibir eso, ese mensaje. De lo contrario, lo recibieron de la mejor manera, como habiendo sido quizás un mensajero directamente de Dios, ¿sí? Ahora, déjame decirte esto con respecto al tema de enfermedad. En primer lugar, quiero decirte que la enfermedad de Pablo, la Escritura no habla. No podemos, por esto que dice acá, ¿sí?, decir que Pablo tiene una enfermedad y decirlo como que es Biblia. No, de ninguna manera. Hay muchos teólogos, comentaristas que hablan de las posibles, ¿sí?, enfermedades de Pablo, y que hay varios conceptos en cuanto a todo esto, pero déjame decirte, la Escritura no dice de qué estaba enfermo Pablo, ni acá, ni que esta enfermedad que se encuentra en Gálatas está relacionada con la que cita a los Corintios, ¿sí? No necesariamente, no podemos argumentar eso, no hay una claridad. Y bueno, lamentablemente, ¿sí?, cuando nos encontramos en situaciones así media grises, donde no hay claridad, muchas veces donde el cristiano trata de encontrarle una respuesta y donde comienza a pisar terrenos desconocidos, y ahí es donde entramos en problemas en la teología. Muchas veces cuando en teología queremos darle una explicación en la cual Dios hizo silencio, ahí entramos en problemas porque empezamos a tomar la escritura y a decir, bueno, Dios dice esto cuando realmente Dios no lo dijo, ¿sí? Es una especulación, es un principio bíblico, pero no hay una claridad en cuanto a eso, ¿sí? Entonces, seamos prudentes, predicadores, enseñadores, al transmitir algo y darlo como que es Biblia cuando no lo es, ¿sí? Cuidémonos del error, ¿sí? Ahora, tampoco te creas lo que cualquiera está diciendo, son especulaciones. Te desafío a que puedas leer, estudiar sobre las enfermedades de Pablo y que puedas quizás tener un punto de vista en cuanto a eso, que no estaría mal, pero private de enseñarlo como Biblia. Ahora lo segundo a considerar en cuanto a la enfermedad de Pablo es algo completamente maravilloso ver que Pablo hizo un montón de milagros, de señales de prodigio, y que todo eso tenía que ver con mostrar las señales del Mesías y que iba a identificar a la nación de Israel todo esto estos milagros que estaban haciendo con justamente el Mesías. Y bueno, cuando todos miraban a la señal, le decían, bueno, ¿esta señal qué hace? Bueno, ¿qué enseñanza vas a dar con respecto a esta señal? Y dice, ¿eres el Mesías? No, no soy el Mesías. ¿Sí? Soy alguien que predica acerca de que el Mesías ya vino. Y eso estaba sosteniendo el mensaje que él estaba dando. Y eso eran las señales de prodigio y milagros que hacían los apóstoles, ¿sí? Y uno puede ver detrás de una enfermedad o cosas difíciles a cómo Dios es glorificado. Déjame decirte que en este tiempo del COVID-19, ¿sí?, Dios está siendo glorificado aún también para desenmascarar a muchos charlatanes, aún mal llamados evangélicos, a muchos charlatanes, quizás pastores, charlatanes apóstoles llamados de esa forma, milagreros, porque ¿dónde están en este tiempo de cuarentena? ¿Dónde están? ¿Dónde están todos ellos que sanaban, que hacían milagros? ¿Dónde se encuentran? Están escondidos, porque es un tiempo donde podían ellos llevar el mensaje del Evangelio si Dios estaría con ellos. Pero como Dios no está con ellos y no tienen el poder que proclaman tener, no están presentes en la sociedad, ni en el mundo están presentes. Están escondidos. Están completamente escondidos, porque son cobardes. En este tiempo presente, sí fueron desenmascarados. Fueron desenmascarados.
porque predican un evangelio diferente. Y en esto Dios es glorificado, en separar lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Y Dios está diciendo que eso no es de Dios, porque si no habría milagros en el tiempo presente, ahora en el 2020, pero no los hay. Así que continuemos hablando de todo esto, y fíjense que en el versículo, ya estamos en los últimos versículos que vamos a tratar de ir más rápido, 15 y 16, dice: ¿dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubiese podido os hubiese sacado vuestros propios ojos para dármelos. Me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad. Y claro, justamente el hospedaje de ellos era tal que dice esta expresión: si estaba en su poder se hubiesen sacado los ojos. Estaba diciendo que aún algo tan valioso y algo de tanto sacrificio lo hubiesen hecho en favor de dárselo a Pablo. Ese es el sentir que tenían los hermanos de Galacia. Ese fue el recibimiento, ese fue el hospedaje, ¿sí? Así que de pronto nos encontramos con esto. Esa expresión ahí es completamente maravillosa y muestra el corazón que tenían esta iglesia en Galacia, nuevita, era una iglesia nueva, pero tenía, con estos hombres de Dios, con Pablo y Bernabé, tenían un cariño tan grande que le querían dar hasta aún lo que les era imposible darle. Pero lo hacían de corazón, y eso es completamente maravilloso. Versículo 16: me he hecho pues vuestro enemigo por decir la verdad. Y realmente muchas veces cuando uno dice la verdad hay gente que se molesta. Muchas veces hay gente que se enoja, que se molesta. Hay gente que detrás de todo eso dice: no, la verdad que no quiero saber nada porque me marcó esto, está muy equivocado, y comienza a escudarse justamente detrás de un caparazón. Y se molesta. Y eso es lo que podía pasar a estos hermanos. Dice: ¿qué me hago enemigo de ustedes por decir la verdad? ¿Que únicamente para que ustedes me quieran les tengo que ocultar la verdad? ¿Les tengo que abrazar y decir: no, está bien, ustedes pequen como quieran, sigan la doctrina que quieran? ¿De esa manera ustedes me aman? Bueno, Pablo dice: realmente eso no es amor. Justamente no es amor, justamente eso. Ahora, me dice su enemigo por decir la verdad. Fíjense, Proverbios capítulo 9. Este proverbio es muy bueno para tratar de ver la actitud que quizás muchos pueden llegar a tener. Proverbios capítulo 9, versículo 8. Se los voy a leer si alguno no lo tiene ahí. 9:8 dice así, justamente: no reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca. Corrige al sabio y te amará. Así que de pronto, si vos amás a aquel que te corrige, déjame decirte que la Escritura dice que sos sabio. Así que si hay alguien que te va a corregir, te va a marcar el error con la Escritura, solventando justamente su argumento con la Escritura, y lo amás, la Escritura dice que sos sabio. Ahora, si no lo estás amando, sos lo contrario. Y podés quizás estar identificado con, dice, el escarnecedor. Te desafío a que cuando alguien te corrige, cuando alguien te marca un error, ¿sí?, trates de amar a esa persona y a ese mensaje, porque así va a ser sabia. Versículo 17: tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartarlo de nosotros para que vosotros tengáis celos por ellos. Y acá dice: bueno, realmente está bien celar, ¿sí? Está bien querer y hacerlo mejor, pero cuando la motivación es buena, cuando el objetivo que se busca es bueno, cuando en realidad lo que se está queriendo hacer es todo lo contrario, ya ahí deja de ser el celo que plantea Pablo algo bueno y comienza a ser algo malo, ¿sí? Es justamente algo como que de alguna manera, ¿sí?, estas personas, cuando admiraban a Pablo, a Bernabé y a todo el mensaje apostólico, este grupo de enseñadores lo miraban y lo miraban de reojo a Pablo y trataban de como tirar cizaña y como hacer cosas como para decir: Pablo te dijo eso, ¿cómo te va a decir eso? ¿Cómo va a hacer esto? ¿Cómo va a hacer lo otro? Yo lo haría de esta forma, yo haría de lo otro. Y trataría de desplazarlo a Pablo para que salga de escena y el celo de los Gálatas se dirija hacia ellos y ellos sean los propios dueños y los manipulen y los lleven hacia donde ellos quieren. Y por eso hay que tener cuidado.
Hay que tener cuidado de personas como que hacen esas cosas, que te ponen a un lado y te comienzan a hablar mal del otro, que tratan de hacer eso como para que, no, pero vos sos mejor. Y te busque a vos ahora, ¿sí? Porque vos te estás vendiendo. Eso está completamente lejos de ser algo bueno. No hay que hacer eso bajo ninguna circunstancia. Pero cuando estamos haciendo eso, cuando alguien te hace eso, comenzá a prestar atención. Comenzá a prestar atención porque quizás esa persona está buscando algo tuyo y quiere manipularte. Quizás está buscando un beneficio tuyo. ¿Sí? Y eso está mal. Tercera de Juan, ¿sí? En el versículo 9 al 11 vas a ver un hombre que hizo exactamente eso, llamado Diótrefes, ¿sí? Que no lo vamos a leer, anotarlo nomás. Versículo 18 al 20, vemos la última parte para terminar, y es así. Pues bueno es mostrárselo en lo bueno siempre, y no solamente cuando estoy presente con vosotros. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Y lo que vemos acá, y lo que vemos en esta aclaración de Pablo, ¿sí? Es Pablo abriendo su corazón. Antes les había hablado como Gálatas insensatos, después dijo hermanos, y ahora dice, y está hablando con otro tono, hijitos míos. Acá ya va a tomar otro plano. Y acá quiere decir Pablo, justamente, detrás de todo esto, en realidad todo lo que estoy haciendo por ustedes radica en el amor. Así como el amor de una madre a su hijo, así es el mío para con ustedes, ¿sí? Así como esa madre tuvo un momento un dolor de parto, pero no le importó porque amaba a su hijo, y ama tanto a su hijo que si tendría que volver a sufrir ese dolor, lo haría con todo gusto, porque ese dolor no es nada comparado con el amor que tiene para con su hijo. Pablo compara ese amor con el suyo con los Gálatas. Y dice, vuelvo a tener dolor de parto. Y dice, no tengo ningún problema en volverlo a sentir hasta que Cristo sea formado en vosotros. No tengo problema en que esto lo sientan ustedes, porque los amo, porque todo este consejo, toda esta confrontación, toda esta enseñanza que estoy dándole a ustedes, está basada en el amor hacia ustedes. Por ese motivo es que estoy haciendo todo lo que hago. Y es algo completamente importante. Acá vemos el corazón de un pastor. Acá lo vemos a Pablo completamente preocupado por el bienestar de sus propias ovejas. Y realmente dice, me gustaría estar ahí para evaluar quién es quién y evaluar el tono con el que hablo. Pero tengo que hablar así a todos por igual, ¿sí? Porque no estoy presente. Me gustaría estar presente para hacerlo quizá de otra manera, con otro tono, y evaluar cada caso, pero no lo puedo hacer, lo tengo que hacer por carta. Es inminente tratar este tema y tengo que enseñarlo. Por ese motivo lo estoy haciendo de esta manera. Pero radica en el amor. La enseñanza que Pablo le estaba dando, la confrontación que estaba dando, toda la exposición que estaba dando, toda la defensa del Evangelio y de su apostolado, se basaba en el amor. Así que lo que vemos acá es justamente todo esto y completamente maravilloso. Dice, estoy perplejo en cuanto a vosotros, estoy completamente confundido de cómo actuar. Me agarraron como desprevenido con todo esto. ¿Cómo puede ser? No llego a entender cómo ustedes que fueron conocidos por Dios hayan caído en este error. Así que no sé cómo manejar esta situación, y hay situaciones que no sabemos ya cómo manejarlas. Hay situaciones que nos llegan y que nos dejan de esa manera como quedó Pablo. Quizás me llamaba por teléfono, en un momento me llama uno de los de la congregación nuestra y me dice, pasó otra situación. Y me quedo en el teléfono y escuchando, y me dice, ¿estás ahí? Sí, le digo. ¿Y qué pasó? No, me quedé sin palabras, no sé qué decirte. Lo que me está diciendo me dejó sin palabras. Y es la expresión, me dejó perplejo. No sé qué hacer, o sea, wow, me sorprendió lo que me está diciendo, no puede ser, ¿cómo puede ser que pasó esto? Bueno, eso es lo que esa fue la reacción de Pablo. Así que eso es lo que Pablo trata de exponer con estas palabras. Que toda esta argumentación se basa en el amor. Y déjame decirte esto.
déjame decirte esto, vos que estás escuchando este estudio, que estás viendo este video en este momento, ¿sí? Quizás te has dejado llevar por personas, por enseñadores, por religiones, sin importar la que quieras mencionar, o la que fuiste y perteneces aún el tiempo presente. Pero si alguna de ellas te ha llevado a cumplir con mandamientos, con ritos, con cosas para tener la justificación, la vida eterna, el perdón de tus pecados, déjame decirte que la Escritura dice justamente que nuestras obras son como trapos de inmundicia. Pablo a Tito 3:5 dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia. Así que no es por lo que vos puedas llegar a hacer que podés tener el perdón de Dios. Y es por eso que te encontrás con una pregunta que no sabés responder. Que si hoy te tocara partir de esta tierra y encontrarte en la presencia de Dios, no sabrías si irías al cielo o al infierno. Y si no tenés esa respuesta, es porque querés hacerlo con tus propias obras de justicia. Y Dios dice que no es por obras para que nadie se gloríe. Y que por más que quieras cumplirlas, el hombre no puede ser justificado por las obras de la ley. Lo único que hace todo eso es mostrarte de que vos con tu fuerza y con tus medios no podés hacerlo. Por eso, justamente, es que Dios, viendo esa incapacidad que vos y toda persona, aún yo y todas las personas en el mundo tenían, es que Dios amó a este mundo y envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y dice que fue el justo por los injustos. Él fue el único justo. Él es el justo, ¿sí?, que justifica al impío. Él es el único que puede justificarte, declararte justo delante de Dios. ¿A quién puede declarar justo? Al impío. Pero ¿cómo lo puede declarar al impío justo si este impío no quiere y no se arrepiente? De ninguna manera, Dios no lo puede justificar. Es solamente si cree. Si cree que es pecador, si cree y entiende que está perdido, que va hacia esa condenación. Si entiende que todos los pecados lo alejaron de Dios, pero si entiende que Él no puede hacerlo por cuenta propia, que Él necesita necesita descansar en la obra de Cristo para ser justificado. Si vos crees que Jesús puede perdonarte y limpiarte de todos tus pecados, vos podés tener un nuevo nacimiento, vos podés creer en Dios y tener vida eterna. Y te animo a que si no has hecho nunca un momento de evaluación de qué va a pasar con tu alma cuando dejes este mundo, que puedas evaluarlo hoy y entender de que Dios te está llamando a que lo mires a Él y seas salvo. Él quiere que lo mires con ojos llenos de fe, creyendo justamente que Él es aquel que puede justificarte, darte el perdón de tus pecados, darte la vida eterna. Y si vos conocés a Dios de esta manera, Él puede perdonarte y limpiarte de toda maldad. Y te animo a que hoy tomes un momento en el día o ahora y evalúes eso. Y si no has tenido un tiempo donde has mirado a Dios para ser salvo, que lo puedas hacer hoy. Que lo puedas hacer hoy. Porque eso es lo que Dios quiere para tu vida. Él quiere darte el perdón de tus pecados. Él quiere limpiarte. Él quiere hacerlo. Por lo tanto, si hoy oyeres su voz, no endurezca vuestro corazón. Y te desafío a que lo hagas. Y que si querés seguir aprendiendo más cosas, puedas conectarte a través de los domingos 10:45, diferentes enseñanzas, que puedas recibir enseñanzas en la semana, que te conectes a diferentes medios de comunicación y puedas recibir enseñanzas de la Escritura. Y puedas crecer en el conocimiento de tu Dios Salvador en el momento que lo recibas como Salvador. Ahora, aquellos que le hemos conocido, vemos estas palabras, vemos todo esto y realmente vemos que cómo el hombre puede justamente esclavizarse detrás de cosas y que la iglesia no tiene que estar cumpliendo con un montón de cosas para
tener o ser más alto o o tener más madurez o por ser más espiritual. Si vos porque haces tal cosa, tal día te crees superior, déjame decirte que eso es algo externo. Y que todo lo externo, ¿sí? Y si vos haces algo externamente solo para cumplirlo, ¿sí? Son como cumplir con los ritos de Moisés, que son cosas externas. Pero cuando vos y yo lo hacemos de corazón, genuinamente, como para el Señor, todo lo que hacemos, de Él recibiremos la recompensa. Y te desafío a vos a vos, y también es un desafío para mi vida en el tiempo presente, de que no nos dejemos esclavizar por cosas que nosotros mismos nos ponemos, porque a libertad fuimos llamados. Y voy a animarte a que te conectes también y que seas parte de las enseñanzas que tenemos como Iglesia Bíblica Misionera del Vivero, que todos los jueves a las 8 tenemos, ¿sí? Te puedas conectar, que puedas hacerlo, puedas conectarte, ¿sí? Y terminemos orando juntos a Dios y concluimos con nuestra enseñanza en vivo. Gracias, Padre, te damos por tu palabra. Gracias porque podemos encontrar en ella todas aquellas cosas que nos hacen bien, que podemos creer, que podemos aferrarnos. Te ruego por aquellos que todavía no te conocieron, que puedan conocerte como Salvador personal. Que en este día tu palabra impacte sus corazones, su alma entera, y que puedan acudir al único Dios vivo y verdadero que puede darle el perdón de sus pecados. Que puedan mirar a Cristo y que puedan ser declarados justos, Señor. Que puedan mirar con una mirada de fe, creyendo que Él, que toda su muerte, su resurrección y su ascensión a los cielos era necesario para que tenga vida eterna. Gracias te damos por tu palabra, para que nos puedas bendecir esta semana, que puedas guiar a aquellos que están pasando dificultades, enfermedades, por todo nuestro país, por el mundo entero. Señor, te rogamos para que consueles a aquellos que han perdido a un ser querido en este tiempo del COVID-19, como también otras enfermedades, otras causas de muerte, que uses personas para que en este tiempo de tanta divulgación del Evangelio pueda llegar a estas vidas completamente desconsoladas, destrozadas, sin esperanza y sin Dios, que pueda llegar este mensaje y traerles paz y justificación delante de Dios, Señor. También te rogamos para aquellos que están lejos tuyos, que se han apartado, vuelvan a ti. Y por aquellos que estamos cerca, que podamos permanecer en ti, que tu palabra permanezca en nosotros y que podamos llevar frutos a tu nombre y glorificarte con nuestras vidas. Te rogamos, Señor, por sabiduría en nuestras autoridades, por nuestro presidente, por nuestros gobernantes, por nuestros intendentes, Señor, para que le dé sabiduría en cómo guiar a esta nación, Señor, en todo un tiempo completamente difícil, completamente extraordinario y sobrenatural, Señor, que no es normal todo esto que estamos viviendo en este tiempo. Que le dé sabiduría, Señor. Gracias te damos, te pedimos que los bendigas a ellos también este día. Gracias te damos por todo, en nombre de Jesús. Amén. Bueno, muchísimas gracias por conectarse, gracias por compartir juntos este tiempo. Espero que lo hayas disfrutado, que hayas participado y bueno, esperamos vernos pronto. Que Dios te bendiga.